pasado habíamos empezado a ver el método WKG, que es una manera aproximada de tratar problemas unidimensionales, que bien pueden ser tridimensionales, que se reducen a la ecuación variable. Un poco en el espíritu de emular, ¿sí?, lo que sucede en un caso libre, ¿sí? Y en un caso libre, vamos a decirlo así, el potencial varía en forma mucho más lenta que comparado con la longitud de onda de la partícula que hizo que cae. Claro, el potencial es constante. La longitud en que varía es infinita. Cualquier longitud de onda nos da eso. Pero uno puede pensar, bueno, si no me alejo de esto, ¿no será que hay una función algo así relativamente constante o relativamente suave? Uno esperaría que quizás esto sea más suave. Esta es la longitud de onda, tiene un valor que depende de la energía, ¿sí? A más energía, menos longitud de onda, ¿no? Entonces un poco la idea es que la longitud de onda sea tal, y el potencial sea tal que en varias longitudes de onda el potencial varíe suavemente. Esa es un poco la idea que está detrás. ¿Está bien? Por supuesto, y eso puede querer, eso no depende solo del potencial, depende también de la longitud de onda. O sea, si el potencial, supongo que se acaba en 10%, en varias longitudes de onda, que son varias longitudes de onda, bueno, acá hay aproximaciones numéricas que en cada caso significarán algo en particular, pero en términos generales uno dice, bueno, pongo varias longitudes de onda, acá puse 2,5, pongamos algunas más, 4. Si yo aumento la energía, esto se achica, entonces esta zona se achica y quizás la variación del potencial es más pequeña. Entonces, en general, uno va a tender a decir, bueno, si la energía es grande, este tipo de aproximaciones mejora, ¿sí? Salvo que tenga potenciales que tienen discontinuidades o que hacen cosas raras muy bruscamente. Pero si son potenciales suaves, a medida que uno aumenta la energía, por ahí siempre me puedo poner en la situación en que la longitud de onda es mucho más chica. Varias longitudes de onda abarcan una zona en la que el potencial varía unos pocos por ciento, ¿sí? Por ahí la aproximación numérica implica que necesito no pocos por ciento, sino pocos por mil. En fin, uno ahí tiene un compromiso que en cada caso hay que verificar, como cualquier aproximación que uno hace en física. Y si uno no hace aproximaciones en física, pues se queda con el oscilador armónico. La vida es muy sencilla, pero tiene sus limitaciones. Así que eso es un compromiso que tenemos siempre. En este espíritu de estoy en algo parecido a una partícula libre, ¿sí? O tengo longitudes de onda mucho más chicas que el objeto con el que interactúo, que es el potencial, ¿sí? Uno podría reconocer en eso algo así como una aproximación también semiclásica, en el sentido que si la longitud de onda de un fenómeno ondulatorio, que sea cuántico, óptico, si esa longitud de onda es mucho más chica que los tamaños típicos del sistema con el que interactúo, pues los fenómenos ondulatorios no se manifiestan. O se manifiestan de una manera particular, como en la óptica geométrica, donde tengo longitudes de onda chiquitas, los obstáculos son grandes y no hay difracción. Lo que tengo son rayos que los trato como pelotas que rebotan y al final hay toda una serie de aproximaciones. De igual manera, a mí siempre me gusta el ejemplo ese de Eddington, creo que es, del barquito en el mar, ¿sí? Este es mi sistema y este es el sistema con el que interactúa, ¿sí? Acá tengo una longitud de onda de mi sistema mucho más grande que la longitud de onda de las olas, no me voy a dar cuenta. Si tengo una longitud de onda muy grande así comparado con el tamaño del barquito, bueno, van a pasar algunas cosas, pero no cosas demasiado importantes en términos ondulatorios. El problema de estar arriba del barco es cuando la ola es más o menos del tamaño del barco. Ahí empieza la diversión.
Ahí es donde uno no quiere estar en el buque. ¿Está bien? Bueno, y acá es un poco lo mismo, ¿no? Estas dos situaciones, bueno, en distintos fenómenos ondulatorios, tienen distintas expresiones, pero corresponden un poco a esto. Entonces, si estoy en esta situación, vimos la motivación, voy a repasar un poquito porque creo que siempre vale la pena eso. Uno diría, bueno, si estoy en una aproximación de este estilo, que vale energías grandes, el potencial varía poco, y yo esperaría, está bien, algo de mecánica cuántica, pero en algún sentido parecido a un fenómeno clásico, quizás con alguna contribución de lo que no es clásico, que es H barra, por ejemplo. Uno diría, bueno, si esto es la probabilidad de encontrar a la partícula en algún lado, esto es a de x al cuadrado, ¿sí? Y si esto es más o menos clásico, uno diría, bueno, esto tiene que ser que ir como 1 sobre la velocidad, o sea, como 1 sobre el pulso, a menos que una masa, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, en esta aproximación yo esperaría que a de x sea algo así como raíz de p de x. Si el módulo cuadrado es eso. ¿Sí? ¿Y qué esperaría de la función esta? Y bueno, esperaría algo que me dé, en el caso libre, que me dé k por x. Y eso sería p de x sobre h barra, ¿no? Eso es k, ¿está bien? Y si p es constante, como tengo en un caso de potencial constante, esto es una constante, el integro me queda k por x. O sea que esto sería la extensión, ¿sí? Cuando me alejo un poquito de esta situación y quiero tratar un caso similar. Y entonces finalmente llego a que, bueno, yo querría entonces esta aproximación, esta motivación, me lleva a funciones de onda de este estilo, si esta aproximación es cierta, que es más o menos lo que deducimos, lo que hemos hecho en la clase pasada. Esta sería una motivación con los dedos en 2 minutos de la idea que hay detrás de esto. Estas 3 personas que trabajaron en esto lo tenían muy claro. La motivación vino de pensar en todo esto. En parte de esta manera. Después lo vimos de alguna otra manera, que dijimos, bueno, simplemente asumamos que la función de onda es un módulo y una fase. Vamos a la ecuación de Schrödinger que tiene que verificar, entonces condiciones, de ahí nos van a salir condiciones para A y phi, ¿sí? En la aproximación que estamos invocando, bueno, finalmente nos quedaban unas ecuaciones diferenciales. Si esa aproximación directa a las ecuaciones se manifestaba que la derivada segunda de A respecto a A tenía que ser mucho menor que p cuadrado sobre h barra cuadrado y que phi' cuadrado, ¿sí? Esa era la aproximación explícita que poníamos en la ecuación de Schrödinger, y esto nos conducía a estas mismas ecuaciones que simplemente agitando los dedos acabo de deducir, ¿no? ¿Está bien? En ese sentido era equivalente. Por supuesto, este número x0 a veces no lo escribía, porque como acá tenemos una C y está todo el tema de la renormalización, acá ponemos lo que queremos, o ponemos lo que nos sirva, ¿sí? Según el problema que tengamos, ¿sí? Si tengo una pared rígida donde la función de onda vale 0, y quizás este x0 lo elijo en el lugar donde la función de onda vale 0.
y ya me simplificó algo el cálculo, ¿sí? O elijo lo que sea. Esta era una segunda forma de pensar esto. Y la tercera era, esta sería la primera, esta sería la segunda. Y la tercera forma de pensar esto es simplemente considerar esto como un desarrollo en H barra, pensar en la función de onda libre, ¿sí? Y esperar que para muy altas energías quizás esto tenga alguna dependencia en X, pero suave, y entonces si de X va a ser egal ahí una cierta función de X, compleja en este caso, acá ahí sí son reales, ¿no? Porque acá lo que hice fue, bueno, separemos por un lado el módulo y por otro lado la fase. Si pongo phi imaginario, es lo mismo que meter parte del módulo de la función de onda al cuadrado en la fase. Acá no, acá ponemos una sola función. Una sola función no alcanza. Yo sé que una función compleja necesito dos, la parte real y la parte imaginaria. Entonces esta f acá es compleja. Acá está phi real y está real. ¿Está bien? Y si hago eso y considero que f de x tiene un cierto desarrollo en h barra, entonces cortar hasta acá, ¿sí? A primer orden, conduce exactamente a los mismos resultados. Conduce a la misma ecuación, a la misma solución, y nos queda entonces de nuevo lo que sería la aproximación WKB, que estaba resumida en esa ecuación. Entonces estas serían tres formas de pensar eso, y creo que con estas tres formas complementarias de pensarlo, uno finalmente dice, bueno, está metiendo la mano en el bolsillo, pero no se está quedando con tanto dinero. ¿Sí? O sea, es una manera de justificar aproximaciones que muchas veces quedan motivadas porque, bueno, los cálculos numéricos que las acompañan hacen que sea cierto. ¿Sí? Y eso vale en todo. Cuando uno dice algo es chiquito y esa cantidad es dimensional, ahí está diciendo algo que hay que precisar bastante mejor. Cuando yo digo acá, a primer orden h barra chiquito con respecto a que cambio el sistema de unidades y h barra, en vez de valer 10 a la menos 34, vale 10 a la 34, o sea, no es chiquito. O sea, chiquito quiere decir respecto a las otras cosas que tengan la misma dimensión de acción que h barra. ¿Sí? Que pueden ser acciones clásicas, por ejemplo, de ese objeto, pensado como un objeto clásico. Entonces, en ese sentido, este es un cálculo semiclásico. ¿Sí? ¿Por qué? En fin, quedándome a los primeros órdenes, al primer orden en h barra, lo primero que me diría, bueno, acá hay algo en la física clásica, aparece la aproximación esta W. Y esta aproximación se usa en toda la física, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Siempre vale la pena considerarlo, tener en cuenta esto dentro de la colección de trucos de magia que tenemos los físicos para tratar problemas complicados. Porque en realidad no sabemos resolver problemas. Sabemos resolver el oscilador armónico. ¿Sí? Y después nos revolvemos bien, porque sabemos hacer aproximaciones, porque tenemos una imagen del sistema físico y eso nos lleva a hacer aproximaciones numéricas que, bueno, las que están en los libros son las que sobrevivieron, fueron intentos exitosos. Hubo muchas más que fueron intentos no exitosos.
o exitosos y que además se aplican en muchas cosas y todo el mundo las conoce. Después hay cosas muy particulares que uno puede aplicar o en teoría de campos, o en sólidos, o en óptica, o en gravedad, o lo que sea. Bien. Entonces, hicimos eso, hicimos algunas cosas más. ¿Sí? También vimos que podíamos hacer esto, digamos, que si teníamos un potencial y la energía era esta, ¿sí? En esta zona, ¿sí?, aplicaban estas dos soluciones que van a simbolizar la onda que avanzaba hacia la izquierda o a la derecha, según si es izquierda, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces el más y el menos. Tengo dos soluciones. Y si me planteo esta zona, pues tengo una expresión muy similar, es el mismo juego, y que daba una función de onda que era, por supuesto, una constante, que tiene que ver con la renormalización, raíz del módulo de P de X, porque P de X, como lo definíamos, que era raíz de 2m E menos B de X, digamos. Si es mayor que B de X, que es en la zona clásica, esto es real. Si estamos acá, es una raíz de -1, es imaginario, por eso la módulo. Entonces nos queda más o menos lo mismo, ¿sí?, pero con el factor que tiene que quedar, o sea, sin la constante imaginaria y un exponencial creciente o decreciente. ¿Por qué creciente? Porque la decreciente está bien, pero ¿por qué además la creciente? ¿Por qué el signo más? Cuando me voy para acá, todo esto explota, ¿no? Entonces sería la ecuación 2 de la 1 del perfil. ¿Por qué la solución más también la pongo? ¿Podría tener una situación al revés? O sea, sí, la pongo porque, a ver, si esto se extendiera, si esta situación fuera así, sin límite en X, ¿sí?, entonces esta solución claramente no me va a dar una función de onda renormalizable, un estado físico, y la voy a descartar. Pero acá estoy analizando un poco lo que pasa cerca de este punto. Entonces quizás después vuelve para abajo. Entonces ahí sí puede haber una exponencial creciente y una decreciente, ¿sí?, como ustedes han analizado este problema, por ejemplo, un escalón del potencial con esta energía, ¿sí?, por un B0 acá, y este es un 0 si quieren. Y acá adentro, ¿qué pasaba? Y bueno, uno tenía una exponencial decreciente y una exponencial creciente. Y quedaban las dos, no había ningún problema, porque eso no hacía perder la renormabilidad de la norma finita, digamos, de la... la norma finita de la función de onda. Así que por eso es el más y el menos. En muchas situaciones quizás nos vemos con el menos. O si tenemos esta situación, pero para el otro lado, nos quedaremos con el más, porque el X va a ser negativo y va a hacer que eso sea una exponencial decreciente. ¿Estamos bien? Y eso es más o menos todo lo que necesitábamos. Después lo que hicimos fue desarrollar lo que llamamos fórmulas de conexión. Porque donde P de X es igual a 0, entonces la lambda de De Broglie es infinita. Y ahí ya no vale nada de toda esta argumentación, que la justifiqué de tres maneras. ¿Sí? Si esta lambda, si este acordeón empieza a agrandarse, bueno, ya no estoy en la situación. Estoy en la situación de energía cero, además. Energía cinética cero. Así que en un entorno de
de eso que está pasando ahí. Y bueno, voy a tener probablemente zonas donde vale el método, donde las soluciones son buenas, porque la aproximación es numéricamente aceptable, y después una zona donde, bueno, no, acá, si me voy acercando acá, la longitud de onda que tiene que ver con esta diferencia, ¿sí? Esto es p cuadrado sobre 2m, ¿no? Esta es la energía cinética. Si esto se va haciendo cero, la longitud de onda se va haciendo infinito, y bueno, esto en algún momento se rompe, esa aproximación. Entonces acá hay una zona intermedia, y la filosofía fue, bueno, intentemos lo más sencillo. En la zona intermedia, ¿tienen qué nivel? A ver cuántos cursos tiene que haber en esto. En la zona intermedia, supongamos que tengo una aproximación lineal, ¿sí? Suficientemente buena. ¿Está bien? Y esta es una zona donde el potencial es lineal. ¿Okay? Entonces, después, ¿qué tengo? Y bueno, tengo un lío de funciones de onda. Tengo acá una exponencial decreciente. Acá el potencial lineal, que está bárbaro, un potencial lineal es una fuerza constante, que pavada, pero no lo vieron en mecánica cuántica, eso, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque tiene un nombre raro las funciones que aparecen. Pero no hay ninguna dificultad. Un potencial lineal da lugar a dos soluciones linealmente independientes, que son las dos funciones de Airy, ¿sí? Que se pueden escribir en términos de funciones de Bessel también. La función de Airy AI y la función de Airy BI. Y finalmente, bueno, uno escribe acá adentro la solución como combinación lineal de las dos funciones de Airy. Y después lo que tiene que hacer es, bueno, acá tengo que pegarla, la función y la derivada tienen que ser continuos. Y eso es lo que se llama fórmulas de conexión. Entonces, la clase pasada desarrollamos un poco eso. Gabriel, Sí. a mí tengo una duda de conocimiento. ¿Usamos los dos desarrollos de funciones de Airy para el argumento grande? Ahora lo vemos en detalle, lo vamos repasando y si te queda alguna duda Dale, perfecto. lo discutimos. Entonces, esta es la zona intermedia o de parche. Vamos a ponerle parche porque... ¿Por qué? Porque en los libros usualmente usan la palabra en inglés, porque ese es el idioma nativo, maternal de esos autores, y es parche o parche. Y ahí la función entonces es una combinación lineal de las dos funciones de Airy. Y esta es la función de onda que la conozco para el potencial lineal. Entonces, ahora dame un par de minutos para empezar a borrar. Ya hablé con la secretaria y le dije, ya que el instituto está viendo cómo hace para gastar la enorme fortuna que tiene, logró ejecutar en el año, por favor compren un pizarrón, porque este lo lavan con alcohol cada tanto, me dijeron. O sea, no es que... Está viejo, ¿no? Está viejo, ¿no? Bueno, es un momento que hay que cambiar de pizarrón, de profesor, de todo, ¿no? Aire y sigo con las clases. Y la función de Airy eran preciosas. Ustedes recordarán las dos expresiones. Esta es el tipo de funciones que dan ganas de jugar con ellas, ¿no? Sí, sin duda. A ver qué hacen, cómo son. La pongo
La pongo en MATLAB, a ver si la puedo calcular. Todo explota, nada va bien. Y entonces ahí uno se da cuenta que los profesores simplifican a veces demasiado las cosas con finalidades didácticas, ¿no? Integro en U y me queda una función de Z, esa es la función de aire. Pero a veces la integral de un coseno, el coseno oscila. O sea, nunca la voy a poder despreciar en ningún... Pero quizás si U es muy grande, y bueno, esto empieza a oscilar como loco, esta parte al menos, y esta parte veré lo que hago, en fin, no es sencillito, ¿eh? Hay varias expresiones de la función de aire, finalmente si uno la logra vincular a las funciones de Bessel, uno usa libros muy gruesos que tienen mucha información de los libros de las funciones de Bessel. Pero bueno, esa es una. Y la otra era más o menos lo mismo, la B, pero tenía una parte exponencial. O sea, esta parte es igual, salvo que es un seno. Eso es simplemente correr el eje en una cantidad, ¿no? En un intervalo infinito, bueno, en 0, esto vale 0, y esto en 0 vale 1, digamos, el coseno. La única diferencia es que después el seno y el coseno son la misma función corridas en piso de 2, es un signo. Pero tengo la parte exponencial. Una parte que me asegura la convergencia, que es 3 sobre 3, y una parte que no ayuda a la convergencia, pero bueno, el U3 le gana. Y esta es la otra función de aire. Y después dijimos que lo que principalmente íbamos a usar era la aproximación cuando z es muy grande, ¿sí? Quizás lo escribí así, ¿sí? Pero que z es infinito, después me quedé pensando, ¿no? Es más claro decir z es mucho más grande que 0, ¿qué es mucho más grande que 0? 0,1 es más grande que 0. ¿Cómo comparo 0,1 con 0? Porque mucho más grande que 1 quiere decir algo, al menos subjetivamente, ¿no? Divido por 1 y veo que me da. Si no me da de los primeros naturales, y bueno, tengo algo mucho más. Pero ¿cómo divido por 0? Bueno, en realidad lo que se quiere decir ahí es z muy grande. Y esta era la función. ¿Sí? Y la B, que creo que la puse con un error de signo, más. Si corrijan acá, creo que había puesto un menos. Por lo menos en mis notas lo voy con un menos. Y eso es una distracción al escribir las notas. ¿Sí? Esta es la aproximación. Y para zetas muy negativos, lo que quizás la clase pasada escribí como z mucho menor que 0. Yo he entendido que era z pequeño, ¿no? No, era mucho mayor que 0 y mucho menor que 0. Pero está con la ambigüedad esa de que no sé qué quiere decir. No tengo con qué comparar si tengo el 0. Bueno, esto es lo que escribí la vez pasada, a menos de distracciones o errores de impresión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo voy a estar en esta situación,
supongamos que, que elijo el sistema de coordenadas que este es el 0, después hago un traslado de ejes y lo tengo, ¿no? Y bueno, yo esperaría que esta zona de acá sea la zona, para usar esta fórmula yo esperaría que el z en esa zona donde ya donde todavía es bueno el potencial lineal y también es buena la función WKB y voy a tener que unir como uno une una alargue en su casa, bueno, ahí esta fórmula es aplicable. Y para el otro lado, que son los z muy negativos, z menos, claramente este es z menos infinito, ¿no? Se ve del dibujo. Yo esperaría que esta fórmula sea aplicable, y si es aplicable, entonces voy a poder hacer ese parche explícitamente y escribir directamente fórmulas de conexión entre los coeficientes de esta función WKB, la solución acá que tiene las dos funciones de aire, y esta otra que tiene WKB. Eso es lo que se hace. ¿Qué pasa si no fuera? Acá son dos aproximaciones. Una, el potencial tiene que aproximarse bastante bien por el potencial lineal. Dos, las soluciones deberían aproximarse bastante bien por estas dos formas asintóticas. Quizá esta segunda no se da. Y si no se da, y no voy a poder tener una expresión cerrada, analítica, que me haga esa unión. Voy a tener que ponerlo en la computadora y trabajar un poquito. Y ahí voy a tener que trabajar directamente con las funciones de aire. Pero tampoco pasa nada, se puede hacer. El asunto que tiene su gracia que en esta aproximación, en el que estos puntos de conexión sean suficientemente grandes, y uno puede aproximar las funciones de aire o por esto, uno puede mostrar explícitamente cómo sería la conexión entre los coeficientes que tiene la función WKB en esta zona, y en esta. Y esos son lo que se llama fórmulas de conexión. ¿Está bien? No sé si iba por ahí tu pregunta, si ahora quedó... Sí, me había mareado el otro día, no había entendido que esto era un límite de menos infinito, Bien. había entendido que era el 0 y estaba entendiendo, decíamos, aproximado. Como 0 más y 0 menos, ¿no entendiste? Claro. Z tiende a 0 más, entonces... Y al mismo tiempo habíamos hablado de Z grande, entonces Claro. entendía, estaba variando. Quizás no fue muy claro. Ahora Creo sí, que pero- esta notación no es muy feliz y esta Sí, exacto. es mejor. Z es mucho más grande que 0. Así que simplemente lo que hicimos a partir de ahí en la clase pasada fue decir, bueno, tengo varias zonas, tengo el punto de retroceso, que sería este punto, digamos, ¿sí? Los puntos que limitan las zonas en las que clásicamente se puede mover la partícula. O sea, si acá pongo una partícula clásica y la condené, va a estar siempre entre este punto y este. Si yo la tiro contra este potencial, va a rebotar con un 100% de probabilidad. Esta es otra zona clásica, acá hay otro punto de retroceso. Acá hay un punto de retroceso. Esos son los puntos de retroceso que limitan las zonas clásicas. Y bueno, acá tengo entonces, solamente lo que voy a tener son las zonas donde tengo las funciones WKB. Y después yo esperaría que haya una zona adicional en la que en toda esta zona, digamos, vale la función de parche obtenida por las funciones de aire, aproximando el potencial con el potencial lineal. Entonces acá tengo estas dos zonas de solapamiento. Y acá tengo otra zona de solapamiento. En las que las soluciones tienen que ser la misma. Las funciones WKB se tienen que aproximar a eso. Y es en estas dos zonas que usamos estas fórmulas asintóticas, en esa
en hipótesis esa que la aproximación numérica es suficientemente buena. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones más, a terminar de escribir las fórmulas de conexión y después hacemos algunos problemas. Algunos los muestran ustedes y otros los hacemos. Vamos a ver para lo que nos dan. Bien, entonces no voy a volver a escribir las funciones y toda la deducción de las fórmulas de conexión, pero digamos, si en esta zona el potencial es todavía lineal, buena aproximación, entonces el P de X es un P de X no para un B de X, sino para el B de X lineal. El B de X lineal va a ser E más B'0 por X. Entonces ahí me queda un P de X sencillo en las funciones WKB, y ese P de X sencillo me hace aparecer acá las mismas funciones que me aparecen en la solución de parche con las funciones de aire. ¿Sí? Digo, las mismas funciones en este límite, ¿no? En el límite asintótico. Y si no, simplemente tengo que hacer la conexión numérica entre esas dos. Perdón, no entendí lo que dijiste. No, lo que dije es que las funciones WKB dependen de P de X. Que es raíz de 2m E menos B de X. ¿Sí? En la zona de solapamiento 2, por ejemplo, ¿sí? B de X es B de 0 más B' de 0 por X. ¿Sí? Y acá estoy tomando el origen de las coordenadas de X hasta que B de 0 es 0. Entonces cuando lo pongo acá, B de X, porque en esta zona vale que el potencial es lineal y que la solución es WKB. El P de X me queda raíz de 2m, bueno, menos B' de 0 por X. O sea, queda una función raíz de X esencialmente. Entonces eso es lo que hice la vez pasada, escribí las dos funciones, definí una cantidad alfa, que era simplemente una constante, y bueno, me quedaron una serie de expresiones de las cuales se deducían las fórmulas de conexión. Las fórmulas de, quizás, en la zona de solapamiento 2 vamos a escribir un poquito, ¿sí? La solución WKB queda escrita de esta manera. ¿Y el alfa era ese parámetro que tenías? El alfa es un numerito, sí, es raíz de 2m, B'0, tiene algo así, ¿no? Sí. Por donde lo tengo. Sí, el alfa lo había definido como 2m B'0 sobre h²
definición conveniente. Y acá me quedaba, haciendo esto, digamos que me queda un raíz de x, digamos, e a la menos 2/3 alfa x a la 3 medios. O sea, esta elección de alfa es el que me conduce que pues tenga dimensiones de 1 sobre x, 1 sobre instancia, y puedo contar simplemente esa. Y acá no parece evidente, porque ya que tengo una raíz cuadrada lo defino como un tercio. Bueno, lo defino como un tercio porque después es el que me va a simplificar esto. ¿Bien? Entonces finalmente la solución WKB queda una exponencial decreciente en esta zona, ¿sí?, donde la energía cruza el potencial, ¿sí?, la potencial se hace mayor que la energía, queda simplemente una fórmula decreciente. Y después, para phi de P, yo uso las fórmulas asintóticas de Eiry y queda que la función en esa zona es 2 raíz de pi alfa x a la 1/4 e a la menos 2/3 alfa x a la 3 medios más b e a la 2/3 alfa x a la 3 medios y también un raíz de pi pero sin el 2 alfa x a la 1/4. Y de acá simplemente mirando esas dos vemos que este no tiene que estar. Entonces de acá saco que por continuidad la función b tiene que ser 0, el exponente y las potencias en x están todos bien y simplemente saco una relación entre a y b. Entonces esta sería la primera etapa de la construcción académica. Lo que hice, y bueno, pegué las soluciones en esta zona. Ahora tengo que hacer lo mismo acá. ¿Qué voy a hacer? Y hago lo mismo, salvo que x va a ser negativa, la solución WKB va a tener un más acá, pero x es negativo. ¿Sí? Entonces va a ser una exponencial decreciente para este lado. Las funciones de Eiry, bueno, queda lo que queda. Algo que no había entendido, te lo pregunto porque está. Dale. O sea, en la zona que estás pegando también estaba viendo la aproximación lineal dos. del potencial y eso es lo que hace que el P sea raíz de X y esa integral la C. Exacto. Eso era lo que no me estaba. Exacto. Y esa integral de la raíz queda el 3 medios. Era eso que me estaba. Que además es el límite, este 3 medios es el límite asintótico de la función de Eiry. Y ahora en el otro lugar, para z muy pequeño va a ser así, ¿no? Esto es como si fuera módulo z, ¿no? Menos z negativo. En la zona de solapamiento 1, bueno, pues tengo algo similar, las soluciones WKB. Y de que yo llamé, no le puse su índice. También poniendo la expresión explícita del potencial y usando el alfa. X es negativo, o sea, estoy asumiendo que el punto de este es 0, ¿no? El punto de retorno. Esta fue la hipótesis que hicimos la vez pasada. Después todo esto, cuando tengamos la fórmula simplemente vamos a correr los ejes. Acá queda b por e a la i 2/3 menos alfa x a la 3 medios más c por e a la menos i 2/3
menos alfa x a la 3 medios. Cierro paréntesis. Tengo esos dos coeficientes. Y de nuevo, acá en la zona 1, para aire, yo ya sé que B es 0. Entonces, solo me va a quedar la función de aire con el A y en la zona asintótica esta. ¿Sí? Entonces queda A sobre raíz de pi menos alfa x a la cuarto seno de 2/3 menos alfa x a la 3 medios más pi sobre 4. Ok. O sea, esto también lo hice rapidito, creo, la vez pasada, porque es lo mismo del otro lado. ¿Sí? Acá que tengo que usar estas fórmulas en vez de... Es más sencillo de todo lo que parece, digamos. Simplemente escribir bien las funciones en cada zona de solución. Y de alguna manera que estás poniendo una onda nomás que llega desde la izquierda, ¿no? Acá estoy asumiendo que Al revés, digo. que cuando pasa eso, en esa zona, sí, no se propaga, Hacia la derecha. ¿no? claro, o sea que el potencial sigue así Claro, toda la vida. Bien. Y bueno, acá cuál es la dificultad, que acá lo tengo escrito como exponencial y acá tengo un seno. Esto que no parezca es un seno. ¿Ok? Entonces escribo el seno como un exponencial, e a la i más e a la menos i, tengo exactamente lo que tengo acá, identifico b y c con a. Entonces me da una relación de b y c con a. Me da que eso simplemente voy a poner de a, e a la i pi a sobre 4, 2i raíz de pi, es b sobre raíz de h barra alfa, y la otra fórmula me da a sobre 2i raíz de pi e a la menos i pi sobre 4 es igual a c sobre raíz de h barra alfa. En suma, lo que voy a tener es que en la zona 2 y la zona 1, ¿sí? Donde tengo en la zona 2 solo la función d y en la zona 1 tengo esta a, b y c, bueno, voy a tener una relación, ¿sí? En el medio, yo pasé de esta d, pasé a la a y b, el b vale 0. O sea, de la d pasé a la a, y de la a, bueno, lo relaciono con b y c. Finalmente tengo una relación de d con b y c, ¿sí? Simplemente eliminando a. Y eso es lo que usualmente en los libros se llaman fórmulas de conexión. Y creo que llegamos hasta acá, ¿no? La vez pasada. Sí. Yo creo que vale la pena repasarlo. Interesante. Con lo cual tenemos la solución emparchada en toda esa zona. Finalmente podemos escribir todo en términos de d, ¿sí? Y después irnos de x igual a 0 a x igual a x2. Así ahora seguimos, ¿no? Ahora expresando
las soluciones en términos de D, que va a ser una constante de normalización de la función de onda, ¿no? Digamos, después de esto, cuando yo quiera calcular una probabilidad, lo voy a tener que tener normalizada, o cualquier transición. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Cuál es el coeficiente? Y me queda uno solo, es el D. ¿Ah? Porque yo le llamo constante de normalización. Y el punto de retorno. En vez de x igual a 0, ahora x igual a x2, o sea, estábamos en esta situación, ¿no? Este sería antes 0, pero ahora un punto de retorno cualquiera x2, ¿no? ¿Sí? Voy a tener entonces que la función de onda, más de esto, si x es mayor que el punto de retorno, o sea, esa es finalmente la zona, la derecha de x2, y si estoy a la izquierda de x2, bueno, la fórmula de conexión también me lo da. Una fórmula que es y este en el caso, el exponencial decreciente en el caso x mayor que x2. Este es, perdón, en el caso, la sinusoidal es en esta zona, ¿no? En esta zona es sinusoidal y en esta zona es exponencial decreciente. Y estoy asumiendo que esta de acá sigue para arriba, que después no vuelve a bajar. Si vuelve a bajar, bueno, tengo que trabajar un poco más. Y en estas, si esto finalmente hiciera una cosa así, y bueno, en esta zona voy a tener exponencial decreciente y exponencial creciente, que es igual que el problema del escalón. Pero digamos, vamos a asumir que, vamos a complicarnos la vida acá, vamos a quedarlo con ese concepto. Si eventualmente sale en algún lado, y bueno, uno va a tener que hacer ese trabajo, pero ya sabe qué es lo que está haciendo. Lo mismo puedo hacer para ahora un punto de retorno que sea a la izquierda. O sea, que el potencial sea así, esta sea la energía, este sea el potencial, y acá tengo un punto de retorno x1, que no sea x1 igual a 0, sino que sea un x1 cualquiera, como usualmente me pasa en cualquier problema. Y entonces ahí, usando las fórmulas de conexión, Esto sería más o menos lejos de x2 igual, ¿no? ¿cómo? O sea, estas dos soluciones serían las zonas donde va el régimen donde cabe. Sí, Bien. esas son las soluciones. Sí. Bien. Estas son las soluciones habiendo emparchado las tres zonas. En esta zona, estas se reducen, ¿sí?, a las funciones de aire. ¿Está bien? Ahora, eso es algo que tengo duda. ¿Puedo repetirlo? Digo, P de X, ¿sí? Cuando X se acerca a X2, ¿cuánto vale?
y vale b de 0 más b' de 0 por x. Ah, bien, sí. Digo, raíz de 2m e menos el b de x en la zona lineal, porque acá estoy haciendo un solapamiento. ¿Y eso qué me permite hacer ese solapamiento? Me permite juntarlas, como hice acá, y encontrar los coeficientes entre una zona y la otra. Son estas. ¿Está bien? Pero no te queda. Pero esto incluye todo, digamos. Si estoy en un x menor que x2, pero cerca de x2, esta solución es válida, ¿sí? Porque me reproduce las soluciones de E. O sea, las soluciones para el potencial lineal. Lo que tuve que unir fueron los coeficientes entre unas y otras, a izquierda y a derecha del punto de retorno. Hay algo que En esta zona, que es la zona en que todavía vale WKB y todavía vale las soluciones del potencial, correspondiente al potencial en su aproximación lineal, las dos son soluciones. Y acá las pegué. Y eso me implica relación entre los coeficientes de estas y de estas. Y finalmente tengo la solución. WKB, digamos, sí. Lo que pasa es que ahora estoy hablando a la izquierda y a la derecha del punto de retorno. En toda esta zona, finalmente, como estas las uní, voy a tener esta coincide con esta en esta zona, porque ya las uní. Y esta coincide con esta en esta zona, ya las uní. Y acá tendrán la expresión que tenga. Acá ya no voy a poder usar que b de x es lineal. Pero la solución que tengo es una, es esa que está ahí. A izquierda y a derecha el x2, hasta que, bueno, si eventualmente hay otro punto de retorno, ahora lo vamos a ver, tengo que hacer el trabajo similar. Entonces, estas mismas fórmulas las voy a tener con un punto de retorno que está, digamos, a la izquierda. ¿Sí? De nuevo, repito lo que tenía ahí y tengo fórmulas muy similares. Vamos a llamarle de prima coeficiente. Acá queda módulo de p de x. Para que quede claro la zona en la que estoy. Esto es para x menor que x1. Para x menor que x1, bueno, si no pasa nada más, esto tiene que, en esta zona, de acá para acá, tiene que ser una exponencial decreciente. Efectivamente es una exponencial decreciente. Es estrictamente e a la menos ikx si estoy en un x cercano a x1, donde el potencial es lineal. ¿Está bien? Y si estoy en la otra zona, pues ahí me queda la solución sinusoidal, que sería 2 de prima, raíz de p de x. Acá ya no necesito ponerle módulo, porque acá estoy en la zona donde e es mayor que b de x y p es real. Seno de 1 sobre h barra integral de x1 a x de p de x prima diferencial de x prima más pi sobre 4. Sí, x es mayor que x. Claro, mi duda es, Sí. cuando x es, o sea, por ejemplo, menor que x2 y está lejos de x2, ¿esa fórmula con el seno reproduce la aproximación de WKB? A ver, si estoy en la zona, decís. O sea, porque entiendo que pegues y todo queda en función de un único parámetro, pero yo pensé que ibas a tener tres zonas, una para WKB, una para el potencial lineal y otra para WKB de nuevo. Y ahí tenés solo dos zonas, ¿no? Es como que de alguna manera metiste como que esa continuidad en la función la podés escribir como una Bueno, sola lo función. que pasa es que cerca de x2 o de x1, el p de x lo puedo aproximar usando el potencial en la aproximación lineal. Ajá. Y ahí retomo o reproduzco
las soluciones de aire. Lo que pasa es que lo que no veo es que lejos esa cosa se parezca a la forma que habíamos visto para WKB. Porque esa es la otra condición, ¿no? Ah, sí, efectivamente son las soluciones WKB. Ah, porque o sea, las cambio el seno por las exponenciales. Sí, claro. Ah, Sí, simplemente eso. Realmente no es complicado. Lo que pasa es que bueno, tiene una álgebra está bien. complicada, pero no es nada más que eso. Entonces. Entonces, esto que hicimos acá con un punto de retorno a la derecha, acá con un punto de retorno a la izquierda, finalmente podemos escribirlo para la situación que puede ser usual, que es tengo un pozo de potencial y tengo dos puntos de retorno. Y junto las dos cosas, si no queda complicado, igual en los ejercicios yo los voy a hacer reproducir alguna de estas cosas. Digo que acá me llevaría 5 minutos hacerlo, pero creo que vale la pena dejarlo para los ejercicios y que ustedes gasten un poco el lápiz. Claro, porque si lo hago todo yo, ustedes no se van a convencer. Tienen que ustedes que... Gabriel, me está por segundo. Sí. Porque a mí lo que me queda la duda es lo primero que decías, ¿cierto? ¿Por qué te desaparece la solución como suma de funciones de aire? Pues decís que esas son cerca del punto de retorno, coinciden los desarrollos. O sea, Claro, porque para las funciones de aire uso siempre la fórmula asintótica. Bien. Por eso te queda una solución simplificada. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, si tengo una energía y un X1 y X2, así, y bueno, supongamos que el potencial no me hace trampa, sino vuelve a bajar, a izquierda o a derecha. Bueno, hacia acá, vale esto, simplemente. De X1 menor, de X menor que X1, vale esto que está acá. Las exponenciales siempre generando un E a la menos IKX, un K de X eventualmente. El punto es en el medio. Y bueno, en el medio, en la zona X entre X1 y X2, la solución se puede escribir de las dos maneras. Las dos está bien. Pero eso me pone una condición. La puedo escribir como la escribí ahí a la derecha. Como 2D sobre raíz de P de X. Seno de tita 2 de X. ¿Sí? Con tita 2 de X siendo 1 sobre h barra integral de X de X2 ¿sí? O sea, esto que está acá. Pero en la zona X mayor que X1 también es cierto esto. Entonces estas dos funciones son la misma. Tienen que ser la misma. De primo le voy a llamar, ¿no? Ya P de prima. De prima era para X1 y para X2, ¿no? Estas dos tienen que ser iguales. Y bueno, ¿de qué manera esas dos son iguales? Además de que, bueno, los coeficientes se van a tener que hablar entre ellos, digamos, ¿no? Pero ahí hay una dependencia en X, muy marcada.
acá. En realidad el problema ya lo tengo resuelto. O lo escribo de esta manera o lo escribo de esta, me da lo mismo, ya tengo dos maneras de escribirlo. Pero digamos, si estas tienen que ser la misma función de x, pues los argumentos del seno tienen que ser el mismo módulo algún factor de pi, ¿no? Porque seno de algo más 2pi me da lo mismo que seno. Seno de algo más pi, ¿qué me hace? Te cambia el signo, pero el signo se va al coeficiente de afuera. Y eso después lo arreglo con la renormalización, con la normalización. Entonces, para que estas dos funciones sean la misma función, representen el mismo estado físico, la diferencia de estos ángulos tiene que ser un múltiplo de pi, no de pi. Porque el pi me da simplemente un signo que lo puedo meter en el coeficiente. Entonces, θ1 tiene que ser igual a θ2 módulo pi. No sé cómo escriben igual con módulos si lo han escrito alguna vez. Pero simplemente esto quiere decir que θ2, por ejemplo, tiene que ser θ1 más n por pi. Y n toma todos los valores naturales. Y si escribo eso, sobre h barra integral de x a x2 p de x' diferencial x' más pi sobre 4 igual a uno sobre h barra integral de x1 a x p de x' diferencial x' más pi sobre 4, ¿sí? Más el pi, ¿no? Esto. Ese pi sobre 4 en principio se me va. Vamos a avanzar un poquito. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que la integral de x2 a x menos la integral de x1 a x es igual a n pi, ¿no? O sea, tenemos sobre h barra integral de x2 de x a x2 más la integral de x1. Bueno, acá me queda, ¿qué integral me queda acá? Estoy integrando x1 a x. Sí, de x1 a x2, ¿no? ¿Quedaría? Estoy haciendo la integral de x a x2 menos lo otro, menos esta cuando
solo X2. No te quedan solo. ¿Cómo? No, o sea, con esos signos ahí, si yo, o sea, de vuelta el símbolo integral en el segundo, por ejemplo, Sí, y sería lo más paso para el otro lado, me está quedando más, ¿no? integral de x, x1. ¿No? Perdón, ¿qué sería x? Sería así, ¿no? Sí, entonces. ¿Y de qué sale la de X, de X1 a X2? ¿Cómo? Acá debe parte. ¿Sabes que hay un tema con un signo al principio? Sí, tiene que haber un problema con la cocina al principio. O sea que, ¿cómo fue lo que hiciste de la C al principio? Digo, estas dos funciones tienen que representar el mismo estado físico. Sí. ¿Sí? Esta parte es igual, acá tengo un coeficiente. Estos dos senos, los argumentos tienen que definir en algún múltiplo de pi. Y después, bueno, en algún caso el signo es el mismo y en algún caso el signo es diferente, de 3D y de prima, en ese caso. Lo que no veo... También puede ser igual a menos, ¿no? ¿Cómo? Tita 2 igual a menos tita 1 también te serviría. También puede ser. Pero es medio raro. Sí, es raro. Pero te... Yo podría hacer esto. Supongamos que hago esto. Claro. ¿Es lo mismo? Sí, lo mismo. Entonces acá tengo esto. Y van al mismo argumento. Pero ahora tita 1, ¿quién es? Tita 1 es menos este y menos este. ¿Está bien? Ok. Y entonces acá me quedan sumados. Y acá me queda un menos pi sobre 2. Y esto es lo que no entiendo por qué era diferente en un caso que en otro. Pero ahora lo vemos. Tiene que ver con esto. Ahora lo explico. Porque el pi sobre 4 lo paso para acá y me queda un menos. Entonces acá me queda que la integral, vamos a hacerlo así, y que la integral de x1 a x2 de p de x', diferencial de x', es n menos un medio por pi. O sea, de esas dos maneras, ¿sí? Comparando estas funciones, las soluciones son las mismas. ¿Y esta qué condición sería? ¿Esto qué hace? A quien le pone una condición a la energía simplemente. Esta es una condición de cuantificación de la energía. Yo le doy el potencial, usted lo pone ahí adentro, hace la integral entre los puntos de retorno y calcula los niveles de energía. En las hipótesis de doble KB, o sea que la energía es suficientemente grande. Probablemente para los primeros niveles no da bien. ¿Sí? Si ustedes hacen eso para un potencial, por ejemplo, un potencial cuadrado infinito, una caja rígida infinita, el n menos un medio les va a quedar. Solo va a reproducir los niveles de la caja que eran n2 pi2 h barra 2 sobre 2m al cuadrado, en el caso en que n sea mucho más grande que un medio, que es altas energías. Si esto lo hacen para un potencial armónico, de casualidad da bien. La cuantificación del WKB era la misma
Y así en diferentes casos. Pero todos los casos, para n suficientemente grande, el resultado exacto, si uno lo conoce, da igual que el resultado WKB. Pero ahora veamos por qué, si no lo escribo así, y lo escribo con el signo más, terminamos con el lío ese, ¿no? Espero que me interese. Primero, ¿por qué no está n igual a 0? Primera pregunta, ¿no? Yo puse n igual a 1. Podría ser iguales y punto. Sí. Yo te voy a preguntar por qué no estaban los negativos también. Los negativos... Y probablemente porque me den siempre la misma función. O sea, si yo pongo n igual a 1, o n igual a 2, o n igual a menos 1, ¿sí? Las dos son las mismas. Digo, también es una diferencia, sería una diferencia de 2π entre los ángulos. Si yo pongo n igual a 1 y lo comparo con el n igual a menos 1, ¿sí? Tita 2 difieren 2π, no me importa. Entonces, Claro. todos los negativos no los considero, me quedo solo con los positivos o con los no negativos. ¿Por qué no pongo n igual a 0? A ver, que en principio podría estar, pero tendrá que tener un lío, ¿no? Con el n igual a 0, por lo menos en este caso. Si tuviera n igual a 0, no, el n igual a 0 no puede ser porque este p es positivo y me estaría dando esta integral en un intervalo positivo, un valor negativo. El n igual a 0 no va. Ok. Esos dos puntos están aclarados. Ahora, ¿por qué si no meto el menos a? Si no meto el menos a prepo, ¿por qué la otra deducción nos está dando mal? ¿Qué es lo que sería? Te queda ahí. O sea, no se te iban los. Se te iban los un cuarto de la. Sí. Vamos a... Bueno.